Las primeras pruebas en animales de laboratorio mostraron resultados prometedores. La presión arterial efectivamente disminuía. El siguiente paso fueron los ensayos clínicos en voluntarios humanos. Y fue entonces cuando todo salió mal. En lugar de simplemente reducir la presión arterial, el fármaco causaba una depresión severa e incontrolable del sistema nervioso central. Los pacientes caían en un sueño profundo, casi comatoso. Su respiración y ritmo cardíaco se ralentizaban hasta niveles críticos. Se volvían pálidos, fríos, completamente indiferentes. Uno de los investigadores principales escribió en su informe: los sujetos muestran un estado cercano a la anestesia disociativa, pero sin efecto analgésico. No están dormidos, pero tampoco despiertos. Es peligroso e impredecible. El proyecto fue cancelado de inmediato y sin hacer ruido. Para la medicina humana, la xilacina fue declarada oficialmente demasiado peligrosa y sin futuro. La molécula fue guardada bajo llave en los archivos de la compañía. Pero los monstruos más peligrosos nunca permanecen enjaulados por mucho tiempo. A las compañías farmacéuticas no les gusta desechar sus desarrollos. Cada molécula sintetizada cuesta millones. Unos años más tarde, en 1968, otra compañía, Rompun, tras estudiar los datos de archivo de Bayer, vio en el fallido fármaco para humanos un potencial para otro mercado, para la veterinaria, para sedar a un toro agresivo antes de un examen o para realizar una operación dolorosa en un caballo de competición. Era ideal, potente, fiable, predecible en sus dosis para animales. La xilacina, que recibió los nombres comerciales de Rompun y Anacet, se convirtió en el estándar de oro de los sedantes para animales grandes. Durante décadas, salvó vidas en clínicas veterinarias de todo el mundo, permitiendo realizar los procedimientos más complejos. Nadie en Bayer, Rompun o en los miles de consultorios veterinarios podría haber imaginado que un día esta herramienta fiable comenzaría a arrebatar las vidas de sus dueños con una eficacia monstruosa. Las primeras alarmas no sonaron en Estados Unidos, sino a miles de kilómetros de allí, en Puerto Rico, a principios de la década de 2000. Los veterinarios locales comenzaron a notar una tendencia extraña y alarmante. La xilacina empezó a desaparecer de sus clínicas y de los almacenes de los proveedores. No desaparecía en viales, sino por cajas. Pronto, sus rastros aparecieron en las calles de San Juan y Ponce, en los barrios más pobres y criminalizados. Los consumidores de drogas locales, principalmente de heroína, comenzaron a mezclar anestesia para caballos en sus dosis. La llamaban anestesia de caballo. El efecto era asombroso. El polvo barato, evaporado de la solución veterinaria, potenciaba, y lo más importante, prolongaba el efecto de la heroína local de baja calidad. Esto les permitía ahorrar dinero y sumergirse en un olvido más profundo y prolongado, escapando de la cruel realidad de la pobreza y el desempleo. Fue precisamente allí, en las calles bañadas por el sol caribeño pero impregnadas de desesperanza, donde el monstruo mostró por primera vez su verdadero rostro. A los consumidores de xilacina comenzaron a aparecerles aquellas terribles úlceras que no cicatrizaban. Los médicos locales de las clínicas gratuitas estaban horrorizados. Nunca habían visto nada parecido, pero sus advertencias se ahogaron en el caos de una arraigada epidemia de drogas. Para el resto del mundo, este problema simplemente no existía. Pero fue precisamente desde esta incubadora caribeña que el virus pronto comenzaría su viaje mortal hacia el norte. Filadelfia se convirtió en la cabeza de playa ideal para la invasión. La ciudad con uno de los mercados de drogas al aire libre más antiguos, grandes y tristemente célebres de el barrio de Kensington. No son solo unas cuantas manzanas. Es todo un ecosistema de desesperación que se extiende por millas, con su propia economía, logística y leyes. Durante décadas, los adictos de toda la costa este acudieron aquí como polillas a la llama. El punto de inflexión fue la propagación generalizada del fentanilo a mediados de la década de 2010. Este opioide sintético, 50 veces más potente que la heroína, desplazó casi por completo a su predecesor del mercado negro.
era más barato de producir para los cárteles y proporcionaba un subidón más fuerte. Pero el fentanilo tenía una gran desventaja para el consumidor. Su efecto es muy corto y requiere nuevas inyecciones cada pocas horas. La vida se convirtió en una carrera interminable y agotadora por la siguiente dosis. Fue en ese momento cuando apareció en escena la xilacina, traída al parecer por cárteles de la droga puertorriqueños que habían establecido fuertes lazos con las bandas de Filadelfia. Para los traficantes, fue una revelación. Al añadir un tranquilizante veterinario barato al costoso fentanilo, no solo aumentaban el peso y el volumen del producto, sino que también daban a los clientes lo que tanto anhelaban: piernas, es decir, la duración del efecto. La mezcla, que apodaron Trunk Dope, permitía sumirse en el olvido durante 6, 8 e incluso 10 horas. Era una estrategia de negocio brillante y absolutamente inhumana. No sospechaban que habían creado la tormenta perfecta, que pronto se saldría de todo control. El arquitecto de esta plaga no fue una sola persona. Fue la propia lógica desalmada del mercado negro, multiplicada por la desesperación de los consumidores y el progreso tecnológico. Los narcotraficantes de Kensington no son químicos ni farmacéuticos. Son empresarios que operan en el entorno más brutal y competitivo que se pueda imaginar. Cuando apareció el fentanilo, destruyó el antiguo modelo de la heroína. Los beneficios aumentaron, pero los clientes se quejaban constantemente de la corta duración del efecto. Se necesitaba un agente de corte, un diluyente, que no solo aumentara la masa, sino que también tuviera su propia acción psicoactiva, creando una ilusión de calidad. La xilacina resultó ser el candidato ideal por 3 razones. En primer lugar, era barata y accesible. Se podía encargar al por mayor a empresas químicas chinas que la vendían como materia prima para uso industrial o no apta para el consumo humano, eludiendo fácilmente las laxas barreras regulatorias. O simplemente se podía robar de las clínicas veterinarias que estaban por todas partes. En segundo lugar, era potente. Su fuerte efecto sedante se enmascaraba perfectamente como un subidón de opioides, creando en el consumidor la ilusión de un producto de muy alta calidad y potencia. En tercer lugar, y lo que es más importante, prolongaba el efecto del fentanilo. Para una persona que vive de dosis en dosis, cuya vida está subyugada a la tiranía del síndrome de abstinencia, la posibilidad de evadirse durante 8 horas en lugar de 2 no tiene precio. La demanda de Trunk Dope se disparó. Los traficantes que seguían vendiendo fentanilo puro empezaron a perder clientes rápidamente. El mercado se autorreguló, convirtiendo la mezcla letal en el nuevo estándar de oro. Crearon un producto que se vendía solo, pero este producto tenía un precio que no pagaban ellos. La logística de esta nueva droga era a la vez simple y genial en su cinismo. A diferencia del fentanilo, que se produce en superlaboratorios clandestinos en México y cruza la frontera con un riesgo enorme, la xilacina a menudo comenzaba su viaje como una mercancía completamente legal. Se pedían grandes lotes de polvo a China bajo la apariencia de materia prima para la industria veterinaria y se importaban legalmente a EU o México a través de puertos estándar, sin levantar sospechas en la aduana. A partir de ahí, la cadena se ramificaba. La mayor parte del polvo caía en manos de los cárteles, que en sus fábricas de producción de fentanilo lo mezclaban de forma centralizada con el opioide, creando Trunk Dope listo para la venta. Otra parte, en forma de solución líquida inyectable bajo la marca Anacet, se robaba o se daba de baja ilegalmente en clínicas veterinarias y proveedores mayoristas ya dentro de EU. Internet se inundó de ofertas para vender tranquilizante para caballos, sin receta. Cualquier pequeño traficante callejero podía comprar un frasco y adulterar él mismo su mercancía, aumentando su atractivo para los clientes. Kensington, en Filadelfia, no se convirtió en el epicentro por casualidad. No es solo un barrio, es un centro logístico. Por él pasan las principales rutas de narcotráfico de la costa este. Aquí se desarrolló una infraestructura única, casi surrealista. Barrios enteros donde se podía comprar,
vender y consumir drogas casi abiertamente, sin mucho temor a la policía, que hacía tiempo que había tirado la toalla con este territorio, limitándose solo a reaccionar ante los crímenes más violentos. Cuando el primer lote de Trunk Dope llegó aquí, se propagó como un virus en un medio de cultivo ideal, y lo que comenzó como un problema local de Filadelfia estaba a punto de extenderse por todo el país. La propagación del monstruo siguió las rutas de las conexiones humanas y la desesperación. Los drogodependientes de otras ciudades y estados, Pittsburgh, Baltimore, Newark, venían a Kensington en busca de la mejor mercancía de la costa. Probaban el Trunk Dope, y al volver a sus ciudades, no solo traían consigo el recuerdo de un potente colocón, sino también la necesidad fisiológica de esa mezcla específica. Creaban una demanda para ella. Los traficantes locales, para no perder clientes, se vieron obligados a buscar urgentemente proveedores de xilacina y a empezar a producir su propia mezcla. Así, paso a paso, ciudad por ciudad, la xilacina comenzó su marcha triunfal y sangrienta por Estados Unidos. Desde Filadelfia se extendió a las vecinas Pittsburgh y Baltimore. Luego apareció en Nueva York, Chicago, Detroit. Los trabajadores sociales y los paramédicos empezaron a dar la voz de alarma, informando de una avalancha de pacientes con úlceras inexplicables y terribles y sobredosis que no respondían al tratamiento con naloxona. Pero sus voces eran demasiado débiles y el sistema demasiado engorroso. Las agencias federales, como la Administración para el Control de Drogas, DEA, reaccionaron a paso de tortuga. La xilacina no estaba en la lista de sustancias controladas para humanos. Formalmente, su posesión no era un delito. Mientras la maquinaria burocrática intentaba comprender la magnitud de la amenaza, desarrollar pruebas estandarizadas para los forenses y cambiar las leyes, se perdieron meses preciosos y luego años. El monstruo ya se había desatado y había comenzado su sangrienta cosecha por todo el país, y detenerlo parecía ya imposible. Para 2021, Kensington se había convertido en la encarnación viviente del apocalipsis. Las calles estaban sembradas de personas congeladas en la característica postura trunk, dobladas por la mitad, como si su columna vertebral estuviera a punto de romperse bajo un peso invisible. Permanecían así durante horas, en estado de estupor, con la saliva goteando por la barbilla, sin reaccionar al mundo exterior. No se parecía al relajado cabeceo de la heroína. Era una desconexión total y violenta, una caída al vacío en pleno día. Para los equipos de ayuda callejera, esto se convirtió en una nueva pesadilla diaria. Antes, su principal tarea era repartir jeringas limpias y naloxona. Ahora tenían que llevar tanques de oxígeno, porque la xilacina deprimía la respiración de una manera completamente diferente a los opioides, y la naloxona no podía restaurarla. Pero el problema principal y más impactante eran las heridas. Veían a personas con úlceras del tamaño de un puño en las piernas, que dejaban al descubierto tendones y huesos, infestadas de gusanos. Lo más espeluznante era que las heridas no aparecían solo en los lugares de inyección. Debido al efecto vasoconstrictor sistémico, la necrosis podía comenzar en cualquier parte, en los brazos, la espalda, incluso en la cara. La gente se pudría literalmente en vida y a menudo ni siquiera se daban cuenta al estar en un trance de varias horas. El sistema médico estaba paralizado. Estas heridas requerían un tratamiento quirúrgico complejo, injertos de piel y meses de cuidados hospitalarios, algo para lo que los drogadictos sin hogar no tenían la más mínima oportunidad. Pensaban que habían tocado fondo, pero la xilacina les demostró que debajo de ese fondo había todo un infierno. Comenzó el pico sangriento de la epidemia. Las morgues de Filadelfia estaban desbordadas. Los patólogos trabajaban sin parar, pero las pruebas toxicológicas estándar no ofrecían una imagen completa. Veían en los informes dosis letales de fentanilo, pero eso no explicaba por qué los cuerpos llegaban en un estado tan espantoso, con extensas necrosis de tejido, como sacados de un libro de texto de medicina militar de la Primera Guerra Mundial.
Solo después de la implementación de pruebas especiales y costosas para la xilacina, la magnitud de la catástrofe se hizo evidente. El tranquilizante veterinario se encontraba en casi todos los cuerpos. Para los que sobrevivían, la vida se convertía en una tortura incesante. El síndrome de abstinencia de la mezcla de fentanilo y xilacina era insoportable. Al clásico mono de los opioides, dolor muscular salvaje, vómitos, diarrea, se añadían ataques de pánico incontrolables, convulsiones y una ansiedad monstruosa y absorbente, causada por la retirada del tranquilizante. Esto creaba un círculo vicioso diabólico. La gente estaba dispuesta a todo para detener este tormento, y volvían a inyectarse el veneno que los estaba matando. En las calles reinaba un nuevo tipo de terror. La gente no solo temía a la policía o a una sobredosis, temían quedarse dormidos, temían despertar y descubrir que les habían robado sus últimas pertenencias, los zapatos, la chaqueta. Temían despertar y ver en su pierna una nueva mancha negra que en una semana se convertiría en un agujero abierto y apestoso. Una atmósfera de paranoia total y desesperanza envolvía Kensington en un sudario denso y asfixiante. Era una guerra por la supervivencia, donde el enemigo era la propia sustancia que corría por sus venas. Y en esa guerra no hay vencedores. El tiempo se ralentiza, se espesa como la resina. Ahí está, ese momento sagrado antes del pinchazo. Las manos tiemblan, no de miedo, sino del mono animal e impaciente, de la anticipación del silencio que está a punto de llegar. A tu alrededor, una sinfonía de los bajos fondos urbanos, el aullido lejano de las sirenas, gritos de borrachos a la vuelta de la esquina, el estruendo sordo y rítmico de un tren sobre el paso elevado. Pero dentro de ti, el ruido es aún más ensordecedor. Es el ruido de la abstinencia, que retuerce tus entrañas en un nudo apretado y helado. Es el ruido de la vergüenza, que quema en algún lugar detrás del esternón. Es el ruido de los recuerdos de otra vida, que parece una película ajena vista en la lejana infancia, donde tenías un trabajo, una familia, un futuro. La jeringa, vieja, con la aguja doblada, se llena de un líquido turbio y beige. No es solo una droga. Es tu billete de ida para salir de esta maldita realidad, al menos por unas horas. La aguja entra con dificultad en una vena del antebrazo, una de las pocas que quedan, que aún no se ha convertido en un cordón de tejido cicatricial. Un empuje ligero, casi suave, del émbolo, y el veneno se precipita en la sangre. Primero llega el fentanilo, una ola cálida, aterciopelada y omniperdonadora de euforia, que borra al instante el dolor, la ansiedad, el frío. Por un segundo breve y dichoso, parece que todo está bien, que el mundo ha recuperado su sentido y su color. Pero es solo un breve preludio. Justo después, como una pesada puerta de hierro, se cierra de golpe la xilacina. El mundo no solo se desvanece, desaparece. Los sonidos se convierten en un zumbido viscoso y submarino. Los colores se mezclan en una masa gris y sucia. Tu cuerpo se vuelve ajeno, algodonoso, incontrolable. Los pensamientos se interrumpen a medias, sin llegar a formarse. No hay pasado ni futuro. Solo hay un vacío denso, impenetrable y silencioso. La conciencia no se va del todo, y en eso reside el mayor horror. Se encoge hasta el tamaño de un punto diminuto y aterrorizado, encerrado en una habitación oscura, acolchada de fieltro, sin ventanas ni puertas. Desde esta prisión interior, observas cómo tu cuerpo, convertido en una cáscara biológica sin voluntad, comienza a inclinarse lentamente hacia adelante. Las piernas flaquean, pero no caen. Los músculos se congelan en una tensión antinatural. La cabeza cae impotente sobre el pecho. Ahí está, la famosa postura del trunk, la tarjeta de visita de Kensington. Desde fuera, parece un sueño profundo en movimiento. Desde dentro, es como el síndrome de enclaustramiento, una parálisis en la que sigues despierto, pero no puedes emitir ni un sonido, ni un movimiento. Oyes a alguien acercarse, sientes como unas manos ajenas hurgan sin miramientos en tus bolsillos, se llevan el teléfono,
los últimos billetes arrugados de dólar. Quieres gritar, empujar, despertar, pero el cuerpo no obedece. Eres un espectador impotente en el teatro de tu propia humillación, pero ni siquiera esa era la prueba más terrible que el Trank te tenía preparada. Pasan las horas, que parecen una eternidad. El vacío empieza a disiparse lentamente, a hacerse más fino. Lo primero que regresa es el sonido, el zumbido insistente y ensordecedor de la ciudad, de la que tanto querías escapar. Luego, el dolor. Pero no ese dolor agudo del síndrome de abstinencia, del que te salvaba la inyección, sino uno nuevo. Un dolor sordo, persistente y profundo en la espinilla. La conciencia, lentamente y a duras penas, regresa al cuerpo entumecido y te obligas a bajar la mirada. En los vaqueros gastados hay una mancha oscura y húmeda que antes no estaba. Y debajo, en la piel, un moretón de color púrpura azulado del tamaño de una moneda que ayer definitivamente no estaba. No duele al presionarlo. Simplemente está ahí, frío y muerto al tacto, como un trozo de carne ajena. Por dentro, todo se derrumba con un horror helado y nauseabundo. Sabes lo que es. Lo has visto en decenas de otros. Es el principio del fin. Es la marca negra de la xilacina. Los días se funden en un ciclo interminable, gris y agónico. Búsqueda de dinero, compra de la dosis, inyección, hundimiento en la nada, despertar. Y cada vez que vuelves en ti, inspeccionas tu cuerpo con un miedo animal. El moretón de la espinilla se ha vuelto negro como el carbón. La piel a su alrededor se ha vuelto fina y brillante, como el pergamino. Luego se abrió al más mínimo contacto, y debajo apareció el tejido amarillento y aceitoso de la grasa subcutánea. Apareció un olor dulzón, nauseabundo e incomparable a carne en descomposición. Tu propio olor. Intentas limpiar la herida con agua de una botella, vendarla con un trapo sucio encontrado en la basura, pero es inútil. La úlcera crece cada día. Se hace más profunda, devorando los músculos. A veces, al cambiar el vendaje, ves cómo en su espantosa profundidad se contraen unos tendones blancos y brillantes. Empiezas a cojear gravemente. Cada paso resuena con un dolor punzante y desgarrador. Pero el dolor del síndrome de abstinencia, que te asalta cada pocas horas, es aún más fuerte. Y de nuevo buscas una vena. Un trabajador social llamado Mike te ve en la calle. Se acerca, con cuidado para no asustarte. Tiene los ojos amables, pero infinitamente cansados de alguien que ha visto demasiado. Habla de un programa, de desintoxicación, de una clínica especial para tratar heridas abiertas por voluntarios. Lo escuchas, asientes, pero sus palabras, llenas de compasión y esperanza, no llegan a tu conciencia, rebotan en ella como en una armadura. ¿Una clínica? Eso significa semanas, y quizás meses, sin drogas. Semanas de insoportable tormento físico, ataques de pánico, convulsiones, insomnio. Semanas durante las cuales tendrás que enfrentarte a aquello en lo que te has convertido. Eso es más aterrador que una pierna podrida. Le das las gracias educadamente, coges el folleto, prometes pensarlo, y en cuanto desaparece tras la esquina, lo tiras a la papelera más cercana. La única clínica que necesitas ahora es la que está en la pequeña bolsita encerada. Pero incluso esa ilusión de salvación pronto será destruida. Un día te despiertas, no en un colchón sucio en una casa abandonada, sino en una habitación de hospital de un blanco deslumbrante. La brillante luz fluorescente te da en los ojos. Por alguna razón, tus manos están atadas a la cama con suaves correas. Tienes la boca seca como un desierto. La lengua se te pega al paladar. A tu lado está sentado un médico con uniforme azul. Habla con calma, pausadamente, pero sus palabras son como mazazos en la cabeza. Infección sistémica grave. Sepsis. Hicimos todo lo que pudimos para salvar la pierna, pero la necrosis había avanzado demasiado. Tuvimos que amputar. No lo entiendes de inmediato. Y luego, lentamente, con un esfuerzo increíble, miras bajo la fina manta del hospital. Donde estaba tu pierna izquierda, ahora hay un vacío plano y fuertemente vendado. No gritas, no lloras, simplemente miras al techo blanco. En ese momento,
comprendes con absoluta claridad que la xilacina no solo te ha quitado la pierna, te ha quitado la última y fantasmal esperanza. Ha ganado, definitiva e irrevocablemente. Te dan el alta unas semanas después, con una prótesis temporal barata, una receta de antibióticos y una lista de direcciones de refugios y grupos de apoyo. Sales por las relucientes puertas del hospital en muletas. El mundo parece ajeno, ensordecedor, hostil. La gente en la calle te mira con una mezcla de lástima y repugnancia. Lentamente, cojeando, caminas por las calles conocidas de Kensington y los ves. Decenas, cientos como tú, solo que en diferentes etapas de descomposición. Unos están de pie, encorvados en trance por el tranq. Otros se sientan en la acera, hurgando concentradamente en sus úlceras que no cicatrizan. Otros, como tú, cojean con prótesis o se mueven en sillas de ruedas donadas por organizaciones benéficas. Es un ejército de perdedores, un ejército de muertos vivientes, y tú eres su nuevo soldado. En tu bolsillo tienes $100 que te dieron para empezar. Alcanzan para comida y una noche en un refugio, o para un par de bolsitas de Tranq Dope. La elección es obvia. El síndrome de abstinencia ya empieza a taladrar tu columna vertebral desde dentro, con una broca fría. Encuentras a tu dealer. Mira tu pierna amputada sin la menor sorpresa. Solo niega con la cabeza. Te ha tocado duro, viejo, dice, y te tiende la anhelada bolsita. La tomas con mano temblorosa. Encuentras un rincón apartado entre apestosos contenedores de basura. Sacas la jeringa. Pero ahora todo es diferente. Ya no quedan venas en tus brazos. Todas se han quemado, convertidas en cicatrices duras e impenetrables. Tienes que inyectarte en el cuello, en la arteria carótida. Es mortalmente peligroso, lo sabes. 1 milímetro en falso y es un derrame cerebral instantáneo o la muerte. Pero no hay miedo, solo hay cansancio. Un cansancio infinito, plomizo, que lo consume todo, de ti mismo. La aguja penetra la piel, un empujón al émbolo, y el mundo se apaga de nuevo. Pero esta vez, mientras te sumerges en el conocido vacío negro, rezas por una sola cosa: no despertar. Nunca. Pero el sistema que creó este infierno era mucho más cruel, y no tenía intención de soltar a sus víctimas tan fácilmente. El legado de la xilacina resultó ser más terrible que la propia droga. No solo envenenó los cuerpos, sino también todo el sistema de ayuda que con tanto esfuerzo se había construido durante décadas para combatir la epidemia de opioides. En primer lugar, devaluó por completo la principal herramienta de salvamento, la naloxona. Los voluntarios, los policías e incluso los familiares de los drogodependientes, acostumbrados a tener un antídoto, se enfrentaban ahora con desesperación a situaciones en las que una persona moría en sus brazos a pesar de haberle administrado 3, 4 o 5 dosis. Esto generó una ola de agotamiento profesional y fatalismo entre quienes estaban en la primera línea de esta guerra. En segundo lugar, la xilacina creó un problema médico completamente nuevo y de una escala sin precedentes: una epidemia de úlceras necróticas. Los centros de reducción de daños, que antes se dedicaban a distribuir jeringuillas y preservativos, se vieron obligados a convertirse sobre la marcha en hospitales de campaña. Los trabajadores sociales, sin formación médica, aprendieron a hacer vendajes complejos, tratar heridas en putrefacción y convencer a la gente de que acudiera a un médico. Pero los hospitales no estaban en absoluto preparados para tal afluencia de pacientes con lesiones tan específicas y complejas. El tratamiento requería antibióticos poco comunes, operaciones quirúrgicas de varias horas para extirpar el tejido muerto y una hospitalización prolongada, lo que era prácticamente imposible para personas sin seguro médico ni domicilio fijo. En tercer lugar, la xilacina cambió fundamentalmente la propia psicología de la adicción. El tranq, un estado de trance profundo de varias horas, dejaba a las personas completamente vulnerables. Se despertaban robados, golpeados, violados, a menudo sin recordar lo que había sucedido. Esto agravaba su trauma psicológico, hundiéndolos en un pozo aún más profundo de desesperación y autodestrucción. El miedo al tortuoso síndrome de abstinencia doble, del fentanilo y la xilacina,
hacía prácticamente imposible buscar tratamiento voluntariamente. Los centros de desintoxicación de todo el país informaban de que los pacientes simplemente no lo soportaban y se escapaban, incapaces de tolerar la combinación de agonía física y ansiedad psíquica incontrolable. El sistema, diseñado para adictos a los opioides, resultó ser impotente ante este nuevo monstruo híbrido. La respuesta de las autoridades fue criminalmente lenta e inadecuada. Mientras en las calles de Filadelfia se desarrollaba una auténtica catástrofe humanitaria, a nivel federal se libraban largas disputas burocráticas sobre si incluir o no la silacina en la lista de sustancias controladas. Los lobbies farmacéutico y veterinario se opusieron activamente, temiendo que esto dificultara el uso legal del fármaco y creara barreras innecesarias para el negocio. Pasaron años antes de que la Administración para el Control de Drogas, DEA, y la Casa Blanca reconocieran oficialmente la mezcla de fentanilo con silacina como una amenaza creciente para la nación. Durante este tiempo, el virus no solo logró extenderse, sino también mutar. Si en 2020 la silacina era predominantemente un problema de Filadelfia, para 2023 se encontraban sus rastros en las aguas residuales y en las autopsias en 48 de los 50 estados. Apareció en la costa oeste, en Los Ángeles y San Francisco, ciudades que hasta entonces apenas se habían topado con ella. El análisis de las drogas callejeras mostraba que los traficantes de todo el país estaban adoptando rápida y eficazmente el modelo de negocio de Filadelfia. El monstruo nacido en Kensington se embarcó en una sangrienta gira por Estados Unidos. Lo más aterrador de la historia de la silacina es que no es única. Solo ha expuesto con una claridad despiadada el defecto fundamental e innato de todo el sistema global de lucha contra las drogas. El sistema siempre reacciona, en lugar de prevenir. Siempre está un paso por detrás de la lógica despiadada e ingeniosa del mercado negro, que busca constantemente sustancias nuevas, más baratas, más potentes y, lo más importante, aún no prohibidas. Hoy es la silacina, mañana podría ser otro fármaco veterinario, un producto químico industrial o una nueva droga de diseño sintetizada en uno de los miles de laboratorios no regulados en China o la India. Y cada vez, el sistema no estará preparado. Cada vez, las primeras víctimas serán los más vulnerables, pobres y desesperados. Y la sociedad volverá a mirarlos con condena y miedo, sin comprender que estas personas no son la causa del problema, sino su consecuencia más terrible, que se pudre en vida. En los rincones oscuros de Internet, en foros anónimos y en susurros desesperados en las calles de Kensington, nace una nueva y siniestra paranoia. ¿Y si todo esto no es una coincidencia? ¿Y si la aparición de la silacina no es solo una fluctuación del mercado, sino una acción deliberada de limpieza? Encaja demasiado perfectamente en el papel de arma contra los elementos indeseables. No solo mata, lo hace lenta y tortuosamente, despojando a las personas de su apariencia humana, convirtiendo barrios enteros en escenarios de películas de terror, haciendo que los ciudadanos de a pie se aparten con horror y exijan a las autoridades limpiar las calles a cualquier precio. Esta teoría de la conspiración encuentra una resonancia viva porque ofrece una explicación simple y comprensible para un horror inexplicable. Es más fácil creer en la malvada intención de algún enemigo secreto que en el hecho de que el sistema, diseñado para proteger, sea tan ciego, inerte e indiferente al sufrimiento de sus ciudadanos. Es más fácil imaginar a un titiritero sin rostro que envenena deliberadamente a la gente que admitir que este veneno fue creado por la suma de la miseria, la desesperación, la codicia de las corporaciones, la inacción gubernamental y la indiferencia general. Pero la verdad es, quizás, aún más aterradora. El enemigo no es una persona u organización concreta. El enemigo es el sistema mismo, en el que la vida humana tiene menos valor que el beneficio de la venta de un químico barato y los puntos políticos de una retórica dura. La silacina no es una anomalía. Es el producto lógico y predecible de un mundo donde en un extremo del planeta se sintetiza una nueva molécula en un laboratorio estéril, y en el otro, una persona, llevada al límite de la desesperación,
Está dispuesta a inyectársela en una vena solo para olvidar su insoportable dolor por unas horas. Y este sistema no ha desaparecido. Sigue funcionando. Ahora mismo, en miles de laboratorios de todo el world, se están creando y probando nuevas moléculas. Y una de ellas quizás ya está esperando su momento para convertirse en el próximo Trank, la próxima droga zombie. Y cuando aparezca, de nuevo no estaremos preparados, porque tratamos obstinadamente los síntomas, negándonos a reconocer la enfermedad misma. Y la enfermedad es un mundo en el que algo así es siquiera posible.